Los vikingos. Hace más de 1000 años, estos feroces guerreros recorrieron el mundo como una tormenta. Ahora, nuevos descubrimientos cuestionan lo que creíamos saber sobre ellos. A menudo los consideramos bárbaros. No eran bárbaros. Solo tenían una visión del mundo totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Un descubrimiento en una remota isla sugiere que los vikingos invocaban poderes sobrenaturales en su búsqueda de riquezas. Eran hostiles, violentos y destructivos. Pero la evidencia ahora sugiere que durante una misteriosa crisis se convirtieron en insólitos salvadores. La historia más dramática de todas es la de un rey vikingo llamado Ivar. En 2020, los arqueólogos hallaron los restos del muelle donde él atracó cientos de barcos repletos de esclavos. Ivar y sus descendientes construyeron un imperio en el Atlántico Norte. También invadieron los reinos anglosajones, amenazando con aplastar la naciente nación de Inglaterra. La dinastía de Ivar cambió el curso de la historia. Esta es su historia. Episodio 1. Los extranjeros oscuros. ¿Quiénes fueron los vikingos? ¿Y por qué dejaban sus hogares para asaltar e invadir tierras lejanas? Para responder estas preguntas debemos seguir el rastro hasta su origen. Muchos vikingos eran originarios de Noruega y de su ciudad más antigua, Tønsberg. Los vikingos fundaron un puesto comercial aquí hacia finales del siglo IX. Hoy, la ciudad es el hogar de la Fundación de Herencia Vikinga Oseberg. Para entender por qué el mar, la navegación y los barcos son importantes para los noruegos, solo tienes que ver el mapa. Miren nuestra costa. Miren todos los fiordos, ensenadas e islas. Y recuerden que los caminos son un invento moderno. Siguiendo un sistema de creencias que glorificaba la guerra, los vikingos pudieron haber sentido el deber de atacar las tierras cristianas cruzando el mar, en el oeste. Pero también tenían otras motivaciones. La sociedad escandinava era jerárquica y las posibilidades de ascenso en esa jerarquía eran muy reducidas. Iban al extranjero por la posibilidad de traer de vuelta recursos para ascender en el escalafón social. Y esa pudo haber sido una de las razones para correr riesgos. Así que primero viajaban para obtener el botín necesario para establecer su estatus social. Si tenías cosas muy elegantes y exóticas, eso te establecía como una persona importante. Si tenías más esclavos que tu vecino, eso te establecía como una persona importante. Y ahora ha surgido otra posible razón para el éxodo de los vikingos. Enfrentaron una fuerza poderosa e impredecible: el clima. La información sobre las condiciones climáticas en el pasado siempre ha sido limitada, pero ahora la ciencia ha revelado información extraordinaria sobre la historia del clima. El clima deja rastros que permanecen en el paisaje por siglos, atrapados en los anillos de los antiguos robles. La dendrocronología o datación por anillos de árboles permite a los científicos conocer las condiciones climáticas durante la historia. El Atlas de Sequías del Mundo Antiguo es un recurso en línea que estudia los datos de los anillos de los árboles europeos, remontándose a miles de años. Los datos muestran que alrededor del año 794 de nuestra era, una severa sequía azotó el norte de Europa. Este mapa gráfico muestra las áreas más afectadas. Escandinavia sufrió gravemente.
Con un año de sequía tras otro, las cosechas no crecían. En el oeste de Escandinavia, los recursos llegaron a su punto límite. La desesperación llevó a muchos a tomar medidas extremas. Por causa de esa sequía que ocurría en Escandinavia en ese momento, tuvieron el incentivo para marcharse a buscar recursos alternos. Y al mismo tiempo hallaron monasterios donde podían obtener riquezas portátiles. Te marchas porque no queda mucho para ti en casa. El aumento de la población en su tierra natal causaba hambruna en algunas partes de Escandinavia. En los siglos 8 y 9, los escandinavos eran los líderes mundiales de la construcción de barcos. Usando materiales básicos como madera y lana de ovejas, construían barcos largos, aerodinámicos y sofisticados. En Tønsberg, constructores modernos de barcos crean réplicas exactas de esas naves. El barco Gokstad, del que estamos construyendo una réplica, es el barco vikingo más grande conocido. Probablemente tardaremos 5 a 6 años, lo que será mucho más de lo que les tomaría a los vikingos, porque ellos, por supuesto, tenían mucha más mano de obra. También es más difícil hacer una réplica exacta que el original. En el original, nadie podía decirte que no debiste hacer alguna cosa. En una réplica, por supuesto que sí está permitido. El equipo emplea los mismos métodos, herramientas y materiales que usaron sus ancestros vikingos. Cada una de las tablas ha sido moldeada a mano, con herramientas manuales. Por ejemplo, la quilla es una labor tremenda. Comienzas con un tronco de roble de un diámetro como este y lo cortas al tamaño que ven en el patio, aquí. Es una cantidad enorme de trabajo. Al construir el barco Gokstad, estamos intentando hacerlo tan parecido al original como nos sea posible. Eso incluye el uso de las mismas herramientas que habrían usado los vikingos y también el mismo tipo de madera para el propio barco, lo que significa, por ejemplo, que no usaremos sierras, porque los vikingos no las tenían. Aún podemos visitar los barcos vikingos originales. Los arqueólogos han desenterrado varios que los vikingos enterraron hace más de 1000 años. Algunos de los más famosos están preservados aquí, en el Museo de Barcos Vikingos en Oslo. El diseño del barco vikingo es muy especial. No profundiza mucho en el agua. Al navegar, estaba muy alto en el agua, así que era muy rápido. Por causa de la quilla, también era posible acercarse mucho a la costa. Así que los barcos y su tecnología eran muy importantes. Estos barcos también eran perfectos para los asaltos, gracias en parte a una innovación única: el timón lateral. Los vikingos podían sacar del agua el timón lateral rápidamente, lo que les permitía maniobrar hasta la costa. Una gran ventaja al lanzar ataques sorpresas. Por décadas, expediciones vikingas zarparon de Noruega y navegaron al oeste a través del Mar del Norte hacia los ricos monasterios de Bretaña e Irlanda. Entre ellos había 2 líderes orgullosos y brutales: Olaf el Blanco y el rey vikingo Ivar. Ahora, un nuevo descubrimiento en Dublín, Irlanda, revela más sobre Olaf e Ivar y la escala internacional de su poder y ambición. Oculto en el centro de Dublín, Castle Gardens es un oasis en la bulliciosa capital. Alguna vez, un gran estanque o lago ocupó este lugar. Era un enorme muelle vikingo repleto de naves de guerra y barcos de esclavos. Los lugareños lo llamaban Estanque Negro o Duthlin, y eso le dio su nombre a Dublín. Ahora,
los arqueólogos descubren rastros emocionantes del nacimiento de una ciudad. En 2020, arqueólogos excavaron un amplio sitio directamente a un lado de Castle Gardens. El equipo excavó a través de los siglos y descubrió materiales de más de 1000 años de historia. Y pronto hicieron un importante descubrimiento. Los arqueólogos creen haber desenterrado parte del muelle vikingo original de Dublín. El descubrimiento de madera y clavos de barcos vikingos señala que están en el camino correcto. Aquí tenemos un trozo de madera de un barco que hallamos en el sitio. Es la mitad de una costilla de un barco vikingo. La evidencia sugiere que el muelle vikingo de Dublín era enorme, lo bastante grande para acomodar 200 barcos. Pero ¿quién lo construyó? ¿Pudieron ser los reyes vikingos que gobernaron Dublín a partir del año 850 de nuestra era? Esos personajes, Olaf e Ivar, irrumpen en la escena histórica irlandesa. A principios de la década de 850 son líderes que trabajan juntos. Algunas fuentes los identifican como hermanos y estuvieron activos políticamente por más de 2 décadas en Irlanda. Los nuevos descubrimientos en Ship Street muestran cuán extenso fue el asentamiento de Dublín bajo el gobierno de Ivar. Este es un importante núcleo internacional donde se acopiaban esclavos y otros bienes y eran enviados a puertos de todo el mundo conocido. Mediante una combinación de guerra, comercio y asentamientos, Ivar y sus descendientes cambiaron a Europa Occidental y ayudaron a crear la región que conocemos hoy. Para los vikingos, el proyecto tenía una escala y ambición sin precedentes. Era la culminación de un proceso que comenzó unos 60 años antes, a finales del siglo IX, cuando los vikingos comenzaron a asaltar monasterios en el noroeste de Europa. En esa época, los noruegos de Escandinavia no eran cristianos practicantes, tenían su propia religión. Así que no tenían los mismos obstáculos morales contra saquear monasterios, que eran muy ricos en oro y plata. Esos monasterios e iglesias estaban casi desprotegidos, así que los noruegos podían llegar y saquearlos sin mucha resistencia. Eran blancos fáciles. Un asentamiento de la iglesia es un blanco fácil. Los vikingos no estaban allí para perder la vida. Los vikingos estaban allí para obtener el botín que necesitaban para llevarse de vuelta tan fácilmente y con el menor costo para ellos como fuese posible. Eran hombres de negocios, así que llegaban en 2 o 3 barcos. Después de estudiar el área, sabían dónde atacarían. En el año 793 de nuestra era, los vikingos atacaron el monasterio en la isla Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra. Los invasores mataron a quienes se resistieron y capturaron a los otros. También se llevaron los preciosos tesoros de la iglesia. Pronto, otros seguirían su ejemplo. Los vikingos no se propusieron inicialmente venir a Irlanda. Bajaron gradualmente por el Atlántico. E inicialmente solo habrían viajado en el verano. Eran lo que llamaríamos vikingos cazando presas. No salían a conquistar ningún lugar. Solo eran saqueadores y asaltantes. Así que llegaron a las islas escocesas
descendieron y llegaron a Escocia al norte y al oeste. Luego llegaron a la parte norte de Irlanda, a la isla Rathlin y luego al mar de Irlanda. Para finales del siglo VIII, Irlanda había sido un país cristiano por más de 300 años y era el hogar de muchos asentamientos de la iglesia. Estos monasterios producían objetos de arte e impactantes manuscritos iluminados. Pero Irlanda no era simplemente una tierra de santos y estudiosos. Estaba dividida en docenas de reinos pequeños gobernados por reyes y reyes menores. Esos gobernantes peleaban regularmente entre sí y a menudo tomaban prisioneros durante esos conflictos. Para los irlandeses, la violencia y la esclavitud eran hechos cotidianos de la vida. La principal diferencia entre el paisaje irlandés actual y el de la era vikinga está en su cubierta forestal. Irlanda tenía grandes áreas de mucha espesura en la era vikinga. El paisaje era menos transitable de lo que es actualmente porque habría sido necesario atravesar tramos boscosos y pantanosos. Para los vikingos, el mar no era una barrera, era una ruta. Muchos monasterios estaban ubicados en la costa, en islas y promontorios. Ubicada frente a la costa de Antrim, Rathlin es una de las islas irlandesas más septentrionales. El abad Comgall fundó un monasterio allí alrededor del año 580 de nuestra era. Viviendo bajo estrictas reglas de pobreza, castidad y obediencia, una pequeña comunidad de monjes floreció en la remota isla por los siguientes 2 siglos. Pero en 795, barcos largos vikingos que se dirigían al sur a lo largo de la costa oeste de Escocia en busca de blancos y botín, se toparon con Rathlin y su monasterio directamente en su camino. Habrían realizado un asalto enfocado, entrando y saliendo rápido, tomando tanto botín y esclavos como pudiesen llevarse en un solo viaje. Los atacantes saquearon el santuario sagrado. Quienes se resistieron fueron tomados prisioneros o asesinados. Luego prendieron fuego al monasterio. Los rastros de los vikingos de Rathlin yacen enterrados por más de 1000 años. En el siglo XVIII, investigadores descubrieron un cementerio vikingo en la isla. Y hace pocos años, arqueólogos hicieron un fascinante descubrimiento cerca. El hallazgo sugiere que en su búsqueda de riquezas, los vikingos invocaban poderes sobrenaturales. En 2018, la renovación de una casa en Rathlin Village reveló los restos de una mujer. Enterrado con ella había un antiguo broche. Su presencia indicó que quien haya sido esta mujer murió hace mucho tiempo. En Belfast, el arqueólogo Stephen Gilmore realizó un análisis de los restos luego de la excavación. Una vez que recuperamos la arqueología, limpiamos los huesos. Ella tuvo una vida muy dura y había mucha evidencia de desgaste en sus articulaciones.
Evidencia de enfermedad degenerativa de las articulaciones, osteoartritis en su espalda. Evidencia de eso en sus rótulas, cadera y cuello. Básicamente ella habría vivido en constante dolor. Esperando averiguar más sobre su identidad, envió una muestra de hueso para el análisis de ADN. El Departamento de Genética del Trinity College en Dublín está a la vanguardia de la investigación genética moderna. Los investigadores aquí se especializan en ADN antiguo, el proceso de extraer ADN de los huesos de personas que murieron hace mucho. El análisis de ADN puede revelar información sorprendente e incluso impactante sobre individuos que vivieron hace muchos siglos. La investigadora doctoral Emily Breslin está emocionada por lo que podrían revelar los huesos de Rathling. La mujer de Rathling es un misterio. Tenemos a una mujer que fue enterrada en una isla muy remota en el norte de Irlanda. Era de edad muy avanzada cuando murió. Pero es de un periodo dinámico en el que había mucha movilidad. La gente se movía por vías marítimas por todo el norte de Europa en esa época. Extraer ADN de individuos actuales es sumamente fácil. Podemos obtenerlo de los tejidos sanguíneos, incluso de la saliva. Es un asunto totalmente diferente cuando lidiamos con restos arqueológicos. Gran parte de ese material no nos proporcionará ningún tipo de ADN humano utilizable. Pero hay algunos elementos esqueléticos que son particularmente buenos preservando el ADN antiguo, lo que llamamos el hueso temporal pétreo, que rodea el oído interno. Los huesos antiguos a menudo están en tan mal estado que la supervivencia de un hueso pétreo dista de estar garantizada. Por suerte, los restos de Rathling brindan una muestra utilizable. El equipo realiza el análisis y queda sorprendido por los resultados. El análisis genético confirmó que era una mujer y se estimó que era de ascendencia casi completamente noruega, sin ningún rastro detectable de ascendencia irlandesa o escocesa. No tiene el cabello rubio, ni los ojos azules. Esa especie de imagen estereotipada de los vikingos. Tenía el cabello castaño oscuro, ojos marrones y la piel clara. Sé que todos tenemos la idea de, ya saben, el vikingo clásico con cabello rubio y ojos azules, pero también vemos diversidad. Tenemos vikingos con pigmentación más oscura también. El análisis científico nos dice mucho sobre la mujer de Rathling. No era nativa de la isla, creció en Noruega, pero aún está rodeada de misterio. ¿Quién era? ¿Y cómo fue que murió en una isla solitaria tan lejos de casa? ¿Es posible que estuviese con los vikingos que asaltaron Rathling en el año 795 de nuestra era? Ella obviamente no era un colono porque no hay evidencia de un asentamiento vikingo en Rathling. No llevamos a una anciana en una misión de asalto o de comercio sin una muy buena razón. Quieres un barco repleto de remeros activos, de guerreros activos. Creo que su rol en una misión militar es mucho más difícil de explicar. En esta condición, ser parte de un equipo funcional en un barco es poco probable. Y también, claro, puedes considerar otras posibilidades. Los vikingos pudieron haber pensado que la mujer podía invocar poderes sobrenaturales para ayudarlos en su misión. ¿Es posible que fuese su hechicera? Bien, necesitas a alguien que te proteja de las maldiciones de las iglesias que vas a atacar.
Tal vez ese era su rol. La magia parece estar asociada con los personajes femeninos, con la esfera femenina en la era vikinga, según las fuentes escritas. Y esto de hecho tiene un paralelismo en la mitología griega y en muchas otras mitologías donde la magia familiar está en la esfera femenina. Lo que llamamos magia y hechicería, ellos probablemente lo consideraban parte del mundo real. También tiene algo que ver con nuestro modo moderno de entender este fenómeno, porque la magia probablemente era tan real para ellos como es la electricidad para nosotros hoy en día. Ya fuese que creyesen tener una ayuda sobrenatural o no, los vikingos continuaron asaltando monasterios con mortal eficiencia. En 807 quemaron el asentamiento de la iglesia en Inishmorry, frente a la costa oeste de Irlanda. Parece que los mismos asaltantes continuaron costa abajo en busca de más presas. Ubicado cerca de Galway, en el oeste de Irlanda, la península de Roscam mira hacia el suroeste hacia el Atlántico. Roscam es mejor conocida por su monasterio medieval, probablemente fundado alrededor del siglo VII. Lo único que sobrevive son los restos de una pequeña iglesia, un cementerio y una torre redonda. Hoy esto parece una remota área rural, pero en tiempos vikingos era un centro importante del comercio europeo, tanto que ha atraído a un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota. Los investigadores Steve Matthews y David Woodward creen que antes de que existiesen muchas ciudades europeas, Roscam era un importante centro internacional. Usan tecnología de sensores remotos para averiguar más. Funciona disparando un pulso hacia el suelo. Este refracta las perturbaciones del suelo. Y lo que hacemos aquí es buscar refracciones que muestren humanos o habitaciones humanas. Así que serían ángulos rectos, objetos cuadrados, rasgos largos que no deben ser rasgos geológicos. Los datos sugieren que este campo abierto alguna vez estuvo repleto de edificios. Probablemente áreas de talleres. Sabemos que trabajaban mucho con hierro, así que buscamos talleres de hierro y forjas. También molían grano aquí, hacían trabajos en cuero. En realidad, los monasterios operaban como centros artesanales para el área local. Roscam habría sido un centro de industria y comercio, donde circulaba todo tipo de bienes, y un blanco tentador para los asaltantes vikingos. Es difícil saber qué sabían los vikingos sobre Roscam antes de llegar. Pudo haber sido un blanco oportunista, pero el sitio estaba conectado a rutas comerciales mucho mayores en el Atlántico. Esas rutas comerciales, que sabemos comenzaron en la Edad de Bronce con los fenicios, se extendían desde el norte de África, Egipto, pasando por la costa de España, hasta el norte de Escocia. Estas rutas comerciales habrían sido conocidas por los monjes de la época, y si los vikingos no sabían a dónde llegaron en la época de Roscam, al hablar con los monjes habrían conocido dónde estaban los monasterios. Cuando pensamos en la Irlanda de hoy, la consideramos una tierra. Si vivías aquí en los siglos 6, 7 y 8, la considerarías un portal hacia el agua. El agua es la autopista hacia el mundo. Los vikingos entendían eso, los irlandeses también. Lo que me dice esto es que los vikingos sabían que había un monasterio con riquezas en Roscam cuando lo atacaron. Los anales irlandeses medievales son registros año por año de eventos importantes, escritos por los monjes. Una inscripción del año 807 de nuestra era registra el ataque a Roscam. Los paganos invadieron Roscam. La luna se tornó del color de la sangre. La luna se convirtió en sangre. A menudo eso se interpreta como un eclipse, pero esa es nuestra idea moderna. Pensamos, bien, luna de sangre significa un eclipse, y la luna es roja como la sangre.
Y eso puede ocurrir por una causa muy relacionada con los vikingos: el fuego. Cuando quemas cosas, en especial a una escala enorme, la luna se vuelve roja brillante, como si estuviese llena de sangre. Quisiera reevaluar nuestra comprensión de los monjes. Los monjes de la época no eran cobardes, eran valientes. La sangre es el símbolo de los mártires, y eso se remonta a la muy temprana iglesia. Tertuliano y los padres de la iglesia dijeron que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Los vikingos ganaban batallas con armas crueles y actitud despiadada. Los monjes creían que siempre ganarían la guerra resistiendo hasta el final. Aún así, los asaltos vikingos tuvieron un impacto devastador, tanto física como psicológicamente. La gente vivía atemorizada por la amenaza que acechaba en el mar. Donde quiera que atacaban los vikingos, el único rastro que dejaban era la sangre que se llevaba la marea. Los rápidos asaltos continuaron por décadas. Los vikingos se llevaban su botín y regresaban a casa. Pero a partir del año 840 comenzaron a establecer asentamientos más permanentes. Para los vikingos, el mar lo era todo. Era su autopista, un medio para viajar, asaltar y comerciar. Así que cuando decidieron establecer bases permanentes, tenía sentido usar sitios en las costas y ríos. Esos asentamientos crecieron hasta ser pueblos. Algo que ha sido realmente revolucionario en la arqueología en los últimos 20 años es la comprensión de cuán grande eran estos primeros campamentos vikingos. Las excavaciones en sitios como Woodstown, Dublín, Repton y Torksey mostraron que eran asentamientos muy grandes, eran casi como pueblos, y había muchas industrias afiliadas, gente reparando cosas, haciendo textiles, realizando trabajo en metal y comercio. Dublín era muy importante y muy atractiva como un posible punto de apoyo, porque estaba junto a un río que corría tierra adentro, muy adentro. Pero también está ubicada entre dos reinos irlandeses, Brega y Laín, Leinster. Así que era un área limítrofe donde había algo de fricción natural, de fricción militar. Y ellos aprovecharon eso. Eran fantásticos oportunistas. Dublín se convirtió en uno de los pueblos vikingos más importantes de Europa. Cuando los vikingos llegaron allí, muchos nativos irlandeses ya vivían en el área, así que usaron la fuerza de las armas para establecerse. Pero todavía necesitaban a la población local. Los vikingos llegaron y se sintieron atraídos hacia Dublín, no solo por el Liffey, sino porque necesitaban caminos y acceso a los campos y alimentos. Tenían que interactuar con las áreas remotas y con los irlandeses. Tuvieron que haber comerciado con ellos o no habrían sobrevivido. Así que la población de Dublín no fue masacrada ni eliminada de modo alguno. Fue conquistada literalmente. Puede que los vikingos que se establecieron en Dublín lograsen someter a los irlandeses locales, pero pronto enfrentaron una amenaza crítica a su poder. Alrededor del año 850, un nuevo contingente de escandinavos partió hacia Irlanda. Los irlandeses los llamaban los extranjeros oscuros. Cuando emerge este grupo, surge un conflicto con otras bandas de vikingos que están en Irlanda. Un grupo es llamado los extranjeros oscuros y otro grupo es llamado los extranjeros justos. Los términos oscuros y justos en otros contextos del idioma irlandés en ocasiones pueden significar nuevo y viejo. La idea es que más viejo es más justo, más eminente, y más nuevo tiene leves connotaciones negativas. Los extranjeros nuevos u oscuros eran comandados por dos formidables reyes vikingos, Ivar y Olaf el Blanco. Parecían ser una raza diferente, más ambiciosos y despiadados que los extranjeros justos. Y pronto mostraron a sus predecesores quién tenía el control. Los paganos oscuros llegaron a Dublín e hicieron gran masacre de los extranjeros justos y saquearon el campamento naval, tanto personas como propiedades.
Ivar y Olaf ahora estaban al mando del asentamiento de Dublín y su extenso puerto. Habían llegado con grandes ambiciones. Con rutas marítimas hacia Gran Bretaña y Europa, Dublín estaba ubicada perfectamente para el comercio internacional. Su principal artículo no eran los alimentos ni los objetos preciosos, sino la carne humana. Los noruegos no introdujeron la esclavitud en Irlanda. Los esclavos estaban muy presentes en la sociedad irlandesa antes de la llegada de los noruegos. Lo que vieron los noruegos fue una oportunidad para lucrarse del comercio de esclavos, porque poseían la tecnología naval que podía llevarlos más allá y exportar a esos esclavos a mayor distancia por una mayor ganancia. La esclavitud era una parte aceptada de la vida celta. La diferencia es que la mentalidad vikinga era casi, podría decir, prácticamente nihilista. Pero también era eternamente optimista. Vivía en el momento. Así que para ellos, si podías pararte y pelear y no querías ser un esclavo y te defendías, bien, eso era algo admirable. Pero si no podías resistirte, entonces serías una presa. Ivar y Olaf capturaron a muchas personas durante sus asaltos. También comerciaban con los reyes irlandeses, quienes a veces les entregaban prisioneros a cambio de plata vikinga. Los reyes vikingos planeaban convertir a Dublín en la capital del comercio de esclavos de Europa. Y para lograrlo, equipaban y mantenían a un gran número de guerreros. Los arqueólogos han descubierto la verdad sobre este ejército olvidado, enterrada bajo este tranquilo parque. En Island Bridge, Dublín, los jardines National War Memorial son un lugar tranquilo y conmovedor. Este sitio conmemora a miles de hombres y mujeres que dieron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. Pero este lugar también está conectado a otro ejército, uno de hace mucho más tiempo. Durante el siglo XIX, la construcción de una vía férrea cercana desenterró restos humanos de 1000 años de antigüedad. Island Bridge fue el sitio de un gran cementerio vikingo. Los arqueólogos Maeve Sikora y Barra O'Donovan creen que es uno de los más importantes de toda Europa. El Liffey está a nuestra izquierda y luego tenemos el Risco, donde fue construido el pueblo a la derecha y la vía férrea estaba entre ellos. Así es, sí, y creo que esa es realmente la razón de haber hecho todos estos descubrimientos. Una enorme cantidad de actividad industrial. Kilmainham y Island Bridge muestran una concentración importante de entierros vikingos y es la mayor al oeste de Noruega. Algunas tumbas pertenecían a mujeres, pero la mayoría pertenecía a hombres jóvenes, a luchadores enterrados con sus armas. Lo notable de Island Bridge y Kilmainham es el número de espadas que fueron halladas, lo que es un indicativo de una élite guerrera en realidad que estuvo operando en Dublín en esta época. Trabajos en los jardines War Memorial durante los años 30 revelaron más restos. Fueron descubiertos otros 5 esqueletos vikingos. Y uno de ellos, de hecho, es un esqueleto increíblemente bien preservado y de nuevo es uno de los pocos completos que ha sobrevivido. Él medía cerca de 1,87 m de altura, así que era muy alto y fuerte. Y de nuevo fue descubierto con sus armas. La tumba completa fue levantada en bloque y llevada al Museo Nacional para ser excavada en el museo. El descubrimiento más reciente se realizó afuera de esta pequeña posada en el borde del parque. Durante la década de 2000, un contratista que colocaba cables aquí desenterró una espada y parte de una lanza. Una mayor investigación reveló huesos humanos.
Lo desafortunado sobre los descubrimientos del siglo XIX es que los restos humanos no fueron curados. Así que era muy emocionante pensar que algo podría permanecer aún. Podría ser el último rastro restante de entierros vikingos in situ en esta parte de Dublín. La tecnología moderna permitió la investigación científica de los restos. Este individuo murió a los 18 o 20 años de edad, así que era un hombre joven. El análisis de isótopos hecho en un diente indica que este individuo no creció en Irlanda. Quizá nació en algún lugar como Escandinavia y se mudó a Dublín más tarde en su vida. Así que creemos que esta espada vikinga de Islandbridge data del siglo IX de nuestra era, y sabemos eso porque la comparamos con otros ejemplos hallados en Noruega, así que es un arma escandinava y era el arma de un guerrero. Este joven tenía estatus. Pudo haber sido el hijo de un lord o rey vikingo. Como los otros guerreros cuyas tumbas yacen en lo profundo de Islandbridge, fue enterrado a finales del siglo IX, alrededor de la época en la que Ivar y Olaf gobernaban Dublín. Los reyes vikingos de Dublín equiparon y mantuvieron a este poderoso ejército. ¿Pero por qué? Tan pragmáticos como despiadados, Ivar y Olaf sabían que conquistar Irlanda sería difícil. La cantidad de grupos de poder diversos hacía casi imposible para los vikingos ocupar el país. Podían lograrse conquistas más fáciles en otro lugar. Los reyes vikingos apuntaron a la tierra que yacía al este, a través de la gran extensión del mar de Irlanda. En el año 865 de nuestra era, Ivar se embarcó a la cabeza de una fuerza de vikingos de Dublín. Viajaron a la costa este de Inglaterra, donde se unieron a otras bandas vikingas. Estos guerreros estaban unidos tras una meta común: conquistar Inglaterra. Son conocidos como el Gran Ejército Vikingo. Su intención era conquistar. Ivar es recordado en la historia y en las leyendas como un líder prominente dentro del gran ejército vikingo. Podemos verlo moviéndose entre ambas islas con el propósito de realizar campañas políticas. Los vikingos entraron a Northumbria. Con dos reyes locales enfrascados en una amarga guerra civil, la región estaba en el caos. Aprovechando ese caos, el ejército vikingo capturó la principal ciudad de la región, York. Enfrentando un enemigo común, los reyes rivales dejaron a un lado sus diferencias e intentaron recapturar York. Pero los invasores los vencieron y los mataron. Por las décadas siguientes, York sería una ciudad vikinga. Los vikingos se dirigieron después a la abadía de Whitby, en la costa del Mar del Norte. Estas ruinas góticas datan del siglo XIII. Pero cientos de años antes, un monasterio aún más antiguo se irguió aquí. Una banda de guerreros vikingos bajo el mando del propio Ivar atacó y saqueó el lugar. Poco después quedó vacío y abandonado. A finales de la década de 860, el ejército vikingo invadió los reinos anglosajones al sur, destruyendo grandes porciones del país. Este fue un claro cambio de estrategia para Ivar y los otros líderes vikingos. En lugar de realizar asaltos rápidos para saquear, ahora se concentraban en conquistar grandes extensiones de territorio. El éxito de la campaña de Ivar en Gran Bretaña superó sus sueños más salvajes. Estableció una nueva base en York, como contraparte del reino vikingo de Dublín. A veces vemos estereotipos de los vikingos como idiotas que realmente no planeaban las cosas, pero para organizar un reino político tan exitoso que se extendía a través del mar de Irlanda, se requirió de una planificación enorme.
Ivar y Olaf también obtuvieron un enorme suministro del artículo más lucrativo del mundo vikingo. En 871 los anales registraron un evento dramático. Olaf e Ivar regresaron a Dublín con 200 barcos, trayendo con ellos en cautiverio a Irlanda una gran presa de anglos, bretones y pictos. En total, debió haber habido miles de prisioneros. Para los vikingos, estos cautivos eran un artículo sumamente valioso. Se convirtieron en parte de un imperio comercial de esclavos que se extendía desde Irlanda hasta Escandinavia y las regiones distantes de Europa. Ivar murió en 873. Para entonces, su reputación era tal que los anales lo llamaban Rey de los noruegos de toda Irlanda y Bretaña. Para el momento de su muerte, él controlaba la mayor parte de la región costera de Irlanda, desde las Orcadas, las islas occidentales, Argyll, Strathclyde, Caithness, la isla de Man y, claro, Dublín y York. Es la más extensa área territorial que un solo hombre haya adquirido durante su vida. Puedo entender que el término imperio sea creíble de algún modo. Ciertamente cruzaron límites si hablamos de reinos panmarítimos aquí. Los descendientes de Ivar recibieron luego el manto del poder y ambición vikingos. Uno tras otro, sus hijos y nietos lo sucedieron como reyes de Dublín. Los territorios controlados por los reyes irlandeses rodeaban Dublín y los otros asentamientos vikingos de Irlanda. En los años posteriores a la muerte de Ivar, estos y los extranjeros oscuros quedaron atascados en un delicado balance de poder. Ningún bando podía dominar al otro. Pero los vikingos necesitaban un suministro continuo de cautivos para el comercio de esclavos. Así que continuaron asaltando. Y atacando asentamientos y monasterios que estaban bajo la protección de los reyes irlandeses. Justo al norte de Dublín se erguía el reino irlandés de Brega, centrado alrededor del antiguo dolmen de Nauf. Los vikingos habían atacado y saqueado el sitio en el pasado. Y en 896 de nuestra era, mataron a Flanacán Mackelach, el rey de Brega. Para los parientes de Flanacán, este fue un punto sin retorno. Y en su momento, ellos vengarían a su rey asesinado. En 902, los hombres de Brega unieron fuerzas con el reino de Leinster y atacaron Dublín. Parece que el ataque irlandés de dos puntas tomó a los vikingos desprevenidos. Estaban en la cúspide de su poder, pues ya habían logrado grandes victorias en Bretaña e Irlanda, así que para revertir eso, se habría requerido mucha planificación y buena suerte para lograr esa victoria. Los paganos fueron expulsados de la fortaleza de Dublín y abandonaron un buen número de sus barcos y escaparon medio muertos después de haber sido heridos y lastimados. Para entonces, todos los hijos de Ivar estaban muertos. Varios de sus nietos sobrevivieron al ataque y huyeron a Bretaña y Francia. Los vikingos de Dublín habían sufrido un revés devastador. Pero esto distaba de ser el final de la dinastía de Ivar. En las décadas siguientes, los descendientes de Ivar recuperarían sus fortunas e irían a la guerra de nuevo. Y la más grande batalla que libraron decidiría el destino de Inglaterra. Toda la evidencia que tenemos sugiere que miles de personas participaron en la batalla. Hubo un enorme acopio de poderío militar para los estándares de la época. En el lugar de la batalla nacería la nación de Inglaterra.